Desayuno espiritual del 26 de febrero del 2022. Dejad que los niños se acerquen a mí. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Cristo es el niñito amado de Dios que nos ha abierto en su inocencia las puertas del cielo. El Evangelio nos presenta una escena conmovedora, llena de ternura, que empieza nuevamente por la corrección. El Señor moldea a los discípulos, quiere una iglesia acogedora, especialmente de los más pequeños, sensible y cálida. Por eso dice que se enfada ante la actitud de los suyos, una emoción humana en la misma psiquis del Hijo de Dios. Su enfado es sinónimo de orientación, de cambio de mentalidad y de redireccionamiento al camino de la santidad y del bien. Los niños, al igual que las mujeres, no tenían una posición más que de propiedad en la sociedad judía. Pero de seguro las madres que llevaron a sus pequeños ante Jesús veían en él una gran generosidad y aceptación. Él mismo se había rodeado de mujeres que lo acompañaban y asistían en su ministerio. Ahora toca el turno de los niños, por los cuales el Señor muestra una gran predilección. Los acoge y les pone de ejemplo para entrar al reino de los cielos. Nadie está por encima de su cercanía. Él vino para que todos nos acerquemos a su presencia. Vino a nuestro encuentro, especialmente de aquellos más desvalidos y despreciados, los que no tienen voz ni voto, los que son desechados por su condición. Así muestra a sus discípulos que su encarnación es universal y Él tiene tiempo y espacio para todos, más para estos pequeños a los que abraza y acoge y bendice con sus propias manos. Ser niños pide el Señor para entrar al reino. Y en otro momento dirá a Nicodemo que hemos de nacer de nuevo. San Pablo retomará la condición de infancia no por cuanto tengamos un retroceso, sino para desprendernos de la malicia, de la maldad que se impregna conforme perdemos la confianza en Dios y la depositamos en nuestra autosuficiencia, que nos lleva a la soberbia, el orgullo y el egoísmo. El niño cree porque confía, es dependiente de sus padres y adultos, no teme y es más capaz de perdonar con autenticidad. Su pureza es su bandera más preciada, sostenida desde el mástil de la inocencia, llenos de vitalidad y de deseo de aprender y crecer, capaces de compadecerse con sensibilidad, pero también manipulables, débiles y endebles, a merced de la bondad o maldad de quienes os rodean. Por eso el enfado del Señor es un grito regio, firme y contundente al corazón y la conciencia de quienes estamos llamados a fraguar en nuestros pequeños las bases de su desarrollo en el bien y la santidad. Si no somos como niños en pureza y confianza, sellaremos sus vidas con nuestras propias desviaciones. Hoy en día la niñez está en riesgo de su propia existencia. Los niños cada vez más son menos niños y se saltan etapas para comportarse como adolescentes longevos. Niños que crecen entre las premuras de sus padres, que no tienen tiempo para resguardar y desarrollarles una infancia plena. Que la ausencia de sus progenitores los fuerza a una prematura autosuficiencia, a lidiar con soledades impuestas físicas y del corazón, a madurar aceleradamente para poder sobrevivir por sí mismos, porque no tienen de quién depender o en quién confiar. Si sus padres nunca están, y entonces es ahí donde buscan llenar sus falencias afectivas afuera de la familia, en el mundo hostil y voraz que los digiere para hacerlos presas fáciles de sus intereses materialistas, agentes de consumo, llenándolos de los antivalores del ser por el tener. Mercados llenos de malicia y perversión, cargados de ideologías que los quieren programar desde esas tiernas edades. Basta ver los programas de Disney y otras plataformas repletos de la ideología de género en sus series infantiles, programas de aprendizaje en las escuelas que los invitan a explorar su cuerpo y sentir placer en la masturbación desde pequeños, programas estatales como en Canadá que promueven el cambio de sexo desde la infancia, cantantes y famosos vulgares, misóginos y depravados con sus letras de canciones llenas de sexo y depravación. En Costa Rica vendrá el cantante Bad Bunny, a los que muchos jóvenes y jovencitas siguen al punto que las entradas se acabaron en horas. En Ecuador una niña con letrero en la calle decía que vendía su virginidad por una entrada para ver a este tipo. Y las amenazas son muchas, las ideológicas pero también las físicas y materiales. Más del 80% de los casos de abuso infantil se dan en los senos de las familias.
En África, los niños son la población más sensible a la muerte por desnutrición. Contaba una misionera que cuando las madres no tienen que darle de comer a sus hijos, buscan tierra y con ella hacen bolitas para darles a sus hijos y tratar de calmar su hambre. A todos estos niños hoy el Señor nos dice: no les impedáis venir a mí, sed como niños para cuidar a los niños. Expulsemos al mal que los acecha primero en nuestros corazones. Hoy me pregunto, ¿estoy siendo como un niño confiando plenamente en mi vida a Cristo que me llama a la pureza desde su perdón y misericordia? Señor Jesús, tú que has venido como niño al mundo para que desde tu inocencia, confianza y obediencia al Padre nos trajeras tu amor redentor, que podamos imitarte con un corazón puro y acoger a nuestra niñez con valor de cuidarla para resguardarla del mal que la quiere destruir. Amén. Feliz día.